¿Te imaginas vivir en un mundo encerrado entre murallas y que si intentas salir serás atrapado y devorado por estas bestias gigantes? Bueno, básicamente eso es Shingeki no Kyojin. El anime comienza con nuestro protagonista llamado Eren, el cual se despertó de una siestita con un par de lágrimas en los ojos. Como está chibolo, le da vergüenza, entonces le pide a Mikasa que no se lo cuente a nadie. El mundo en el que viven nuestros protas es particular, ya que están protegidos por unas murallas gigantes y unos monstruos llamados titanes, pero al prota no le gusta que la humanidad no haga el intento de salir del exterior, cosa que no era una preocupación muy común que digamos, así que los soldados se cagaron de la risa en su cara. Obviamente había quienes trataban de salir, y eran los del escuadrón de reconocimiento, pero ellos no eran muy queridos que digamos, ya que la verdad la mayoría de sus misiones terminaban en fracaso, y con personas con Diosito, tanto que el comandante de la legión en ese entonces explotó, y le confesó a un ceñito que su hijo fue desvivido sin motivo alguno, ya que la misión fue un completo fracaso. De todas formas, a Eren no le gustaba que hablaran feo de la legión, entonces le tiró un lapazo a un tío que estaba rajando de ellos. Sin embargo, Mikasa lo mandó a volar y trató de convencerlo de no ir a la legión, ya que era un viaje sin retorno al cielo. Para lograrlo, le contó el chisme a la viejita de Eren, cosa que a la señora no le gustó nada de nada, ya que obviamente quería que su hijo viviera una larga vida. Sin embargo, su padre Grisha escuchó que no podía dejar que los sacrificios de la legión sean en vano, así que lo dejó ser y le prometió mostrarle el sótano después de su viaje. De todas formas, su viejita aún no quería, entonces Eren se escapó de la casa y corrió con su amigo Armin, que estaba siendo golpeado por unos malandrines, los cuales corrieron cuando vieron a Mikasa, ya que sí, la guacha daba miedo. Resulta que Armin dijo que algún día tendrían que salir de las murallas, y empezaron a golpearlo por eso, pero era un hecho de que nada garantizaba de que de un momento a otro rompan la muralla. Ahora que lo pienso, Armin fue muy salado, ya que apenas lo dijo se escuchó una explosión, y un titán asomó la cabeza por la muralla, y no para decir hola, sino para hacerle hueco a la muralla del que empezaron a entrar titanes. El prota, en vez de correr, fue a su casa, porque vio que varias rocas volaron hacia allí, y para su mala suerte, una de esas rocas cayó justo en su casa, y atrapó a su mamá. Esta les pidió que corran, pero se negaron. Entonces llega un amigo de la familia y soldado llamado Hannes, el cual se hizo el pijudo y dijo que vencería al titán. Sin embargo, se hizo la pichi y apenas lo vio de frente, así que agarró a los niños y se fue corriendo, dejando a ceñito su suerte para que sea devorada en la cara de Eren. Luego de alejarse, Eren le pegó a Hannes y le gritó por no haber salvado a su mamá, pero este le dijo sáquese y lo obligó a ver la realidad. Los titanes se comían a las personas y él no pudo hacer nada porque era débil, pero Hannes era peor todavía, porque no pudo salvar al ceñito porque fue un cobarde. Después de poner en el barco de refugiados a esos protas, un titán acorazado apareció de un momento a otro, y sin importar cuántos cañonazos le lanzaran, este se tumbó la segunda puerta, o sea que no solo perdieron un distrito, sino que perdieron toda la zona que cubría la primera muralla llamada María. Por eso todos tuvieron que entrar a la muralla Rose, pero no sin antes una declaración de nuestro prota, ya que no soportaba la impotencia y por eso se juró a sí mismo que sería más fuerte y mataría a todos y cada uno de los titanes. Luego de una pesadilla, el prota despertó al día siguiente, dentro de la muralla Rose, donde los soldados miraban feo a los refugiados, ya que al perder un tercio del territorio, la comida se iba a volver un grave problema. Eren trató de putearlos por ser tan insensibles, pero no podía hacer nada, entonces se negó a comer. Esto no le gustó para nada a Mikasa, porque el prota era débil al igual que todos los que estaban ahí, entonces tenía que sobrevivir para volverse más fuerte, y por eso ella no pensaba en dejarlo morir por falta de comida, y le metió el pan en la boca. Lamentablemente los refugiados eran demasiados, por lo que la escasez de alimentos hizo un problema serio, tanto que hicieron una misión para recuperar la muralla María con los refugiados, que obviamente eran un simple sacrificio, pero nadie decía nada porque fue necesario. Igualmente eso solo motivó más a nuestro prota, y esta vez Armin también se animó a unirse al ejército, ya que no podía dejar que el sacrificio de su abuelo fuera en vano, y Mikasa por su parte solo siguió a Eren para que no lo desvivan, o sea, sería su niñera. En el ejército conocemos al comandante Chadis, el cual tenía su clásico rito de iniciación, para que los soldados entiendan lo difícil que iba a ser todo. Así conocemos a Jin, Connie, y como no, a la chica patata, o sea, a Sasha, la cual se pasó de fría y se puso a comer en la jeta del comandante. Por si no fuera suficiente, se atrevió a invitarle una mitad, que ni siquiera parecía una mitad al comandante, ganándose así el castigo de correr hasta desfallecer. Aparte de eso, algunos renunciaron el primer día, pero para Eren no era raro, ya que ese no era un lugar para débiles. Esto llamó la atención de todos, y aún más cuando escucharon que venía de Shingashina, o sea el pueblito que vio al titán colosal. Debido a eso empezó una lluvia de preguntas, que terminó en un pequeño roce con Jin, ya que este quería ser parte de la policía militar para vivir en el interior. Eso le pareció muy cobarde a nuestro prota, pero evitó el pleito por esta vez. Jin también trató de dejarlo en paz, pero se enamoró a primera vista de Mikasa, y tan rápido como se enamoró también perdió su fe en la humanidad, ya que Mikasa era el chicle de Eren. Al día siguiente tuvieron la prueba más básica, que era mantener el equilibrio para usar los equipos tridimensionales, o sea básicamente lo que les permite moverse mucho más rápido, y por eso tenían que aprender a usarlo o si no serían expulsados. Ese año había mucho talento, pero el prota se pasó el juego, ya que presumió su habilidad para hacerlo de cabeza. Fuera de bromas, esto era terrible, así que trató de practicar después. Sin embargo, solo se dio un cucacho contra el piso, entonces trató de pedir ayuda a sus compañeros. Sin embargo, no lo querían ayudar porque él mismo dijo que no era un lugar para los débiles. Luego, siguieron intentando con Reiner y Bertolt, que lamentablemente tampoco tenían ni idea de cómo ayudar, porque era algo muy intuitivo.
Sin embargo, estaban impresionados de que el prota lo intentara tanto incluso después de haber visto en primera fila a los titanes. El prota les dijo lo mucho que deseaba vengarse de los titanes por lo que le hicieron a su madre y a la humanidad. Entonces se ganaron el respeto de Reiner y Bertolt, los cuales tenían fe en que Eren iba a lograrlo. Al día siguiente el prota hizo la prueba final con más huevos que talento, así que por un segundo pareció que lo logró, pero terminó cayéndose. Sin embargo, Shadi se dio cuenta de que su equipo estaba dañado, así que se lo cambió y lo probó. O sea que nuestro prota sobrevivió a esta primera prueba. Pasaron los días y empezaron a evaluar a los cadetes, donde la que más se destacaba era sin duda Mikasa, ya que era tan chuchona que se le consideraba el talento más grande que se había visto nunca. Y el prota, bueno, él le pone actitud. Aparte del entrenamiento contra titanes, también tenían enfrentamientos cuerpo a cuerpo, aunque esos no tenían nota, así que muchos no se lo tomaban en serio, como Annie, la cual esquivaba a todos en estas pruebas. Reiner convenció al prota de enfrentarla para que no siguiera vagando, pero eso solo lo hizo ganar una paliza a Eren, ya que Annie estaba rota en el cuerpo a cuerpo, y también tenía sus motivos para no esforzarse, ya que a fin de cuentas los que terminen siendo los mejores serían los que podían aspirar a la policía militar, o sea, los que nunca verían un titán en su vida. El prota no se había puesto a pensar en eso, pero era una contradicción muy obvia. Los más hábiles eran los que podían evitar enfrentar a los titanes. Por otro lado, Jin cuestionaba a su compa Marco, por decir que quería entrar a la policía militar para proteger al rey, ya que creía que solo quería estar seguro en el interior. Eren se burló de Jin, porque la muralla María antes era el interior. Ese roce causó que ambos se pelearan, pero el prota se dio cuenta de que manteniendo la calma podía actuar mejor, así que le hizo una de las llaves de Annie y le cayó la boca, aunque terminó haciendo ruido, así que el comandante entró a revisar. Felizmente Mikasa se hizo una diciendo que fue un pedo de Sasha, por lo que zafaron esta vez, y con el paso de los meses lograron graduarse de la academia de cadetes. Obviamente Mikasa salió primera de la promo, y Eren quedó en un respetable quinto puesto. Sin embargo, igualmente pensaba entrar a la Legión de Reconocimiento, lo cual estresó a uno de sus amigos, ya que creía que no podían ganarle a los titanes. Eren le respondió que ni así iba a dejar que los sacrificios de la Legión se desperdiciaran, ya que miles de soldados ganaron la información que tenían a costa de sus vidas, por lo que lucharía con todo para desvivir a los titanes. Este discurso motivó a Armin y a Mikasa, los cuales iban a meterse con Eren a la Legión, ya que al día siguiente sus compañeros también se animaron a entrar a la Legión. Sin embargo, cuando el prota creía que por fin la humanidad empezaba a sobreponerse contra los titanes, el colosal volvió a aparecer de la nada. Entonces Eren voló hasta él para obtener su venganza. Lo primero que hizo el colosal fue atacar los cañones, lo que demostraba que tenía inteligencia, pero igual era muy lento, así que Eren pudo ganarle la espalda sin muchos problemas. Lo que no esperaba es que de la nada saldría un montón de humo, y luego desaparecería, por lo que se quedó con las ganas de desvivir al colosal. Nuestros protas trataron de defender el hueco, pero los superiores los enviaron al cuartel para que reciban órdenes, así que los organizaron, y los enviaron a distintas zonas del distrito llamado Trost. Jen estaba cagado del miedo como muchos, ya que en un día pudo haber estado en el interior del muro, súper seguro, pero ahora tenía que arriesgar su vida, luchando contra los titanes, por lo que Eren le dijo que no pensara en que iba a morir, ya que en los años de cadetes habían superado muchos peligros de muerte, y este era solo uno más. Jin reaccionó, pero no pensaba dar su vida así como así, aunque la verdad que Eren tampoco. Mikasa le dijo que si necesitaba ayuda iría con él, pero estaban en grupos diferentes, porque Mikasa fue con el escuadrón de Elite que estaba súper atrás, lo cual no le gustaba, pero Eren le dio un cabezazo para que no refutara las órdenes. Respecto a los titanes, estos eran súper resistentes, y ni siquiera necesitaban comer humanos, o sea que lo hacían porque sí, cosa que era de terror, pero lo que más asustaba era la capacidad de regenerarse que tenían, lo cual los hacía casi invencibles, excepto por su nuca. Por eso se usan espadas, y por eso nuestro prota estaba recontra confiado, tanto que hasta hizo una competencia con sus amigos por ver quién mataba más titanes. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que no iba a ser tan fácil, porque una normal se comió a uno de nuestros compas NPC, súper rápido. Eren se prendió en ira, y fue a buscar a ese titán, pero en el proceso le mascaron una pierna, y sus compañeros cayeron uno por uno tratando de ayudarlo, hasta el pobre de Armin entró en la boca de un titán barbudo. Sin embargo, Eren recordó que Armin fue el que le habló sobre el mundo exterior, o sea que prácticamente fue él quien le dio su sueño, así que activó su poder de protagonista y sacó a Armin de la boca del titán. Esto significa que por fin empezará a bajarse titanes, ¿verdad? Pues no, porque se lo comen de un bocado, y Armin queda traumado de por vida. Luego de un rato, Connie y Mary Crystal lo encuentran en shock, y lo hacen entrar en razón. Entonces Armin recuerda todo lo que pasó, por lo que se va sin decir nada, ya que tiene que darle la mala noticia a Mikasa. Mientras tanto, un mercader bastante poderoso trata de meter su mercancía en vez de priorizar la evacuación de los ciudadanos. Entonces cuando un titán se escapa, va directo hacia ellos, y el pánico se apodera de todos, ya que el escuadrón de Elite no podía alcanzar al titán, o por lo menos no los mortales, ya que Mikasa lo hizo fiambre de una. Debido a esto se dio cuenta de que no avanzaba la evacuación, entonces preguntó qué pasa, y el mercader le dijo que necesitaba pasar su mercancía. Cuando Mikasa le avisó que por su culpa sus compañeros estaban muriendo, el mercader le respondió que ese era su trabajo, así que Mikasa decidió sacrificar una simple vida por el bien de muchos. El mercader trató de amenazarla, porque conocía a sus superiores, pero un cadáver no puede quejarse, así que el mercader aceptó mover su mercancía para salvar su propia vida. Mientras volvía al trabajo empezaba a tener flashbacks de su infancia, ya que ella vivía en un bosque con sus padres, pero de un momento a otro los atacaron unos delincuentes. Como Grisha fue a hacerle chequeos a esta familia, vio la barbaridad que había ocurrido, entonces le pidió a Eren que se regresara, porque él tenía que alertar a la policía militar. Eren obviamente no le hizo caso, porque él era del Team Tatakae desde el nacimiento, por lo tanto trató de bajarse a los ladrones él solito. Sin embargo,
embargo le faltó uno y este empezó a asfixiarlo. Eren le pidió ayuda a Mikasa porque tenía que defenderse, pelear y ganar, porque esa era la única manera de sobrevivir, y Mikasa, que era de campo, lo sabía muy bien. Entonces algo hizo clic en su cuerpo, tipo un despertar que sacó su máximo potencial. La escena de 3 bandidos desvividos por 2 niños era terrorífica, y obviamente Grisha no felicitó a Eren por eso, ya que se arriesgó demasiado, aunque solo lo hizo porque quería salvar a Mikasa, así que lo dejó pasar. Ahora en lo que tenía que pensar era en qué ver con quién se iba a quedar Mikasa, y como tenía frío, Eren le regaló su bufanda y la invitó a vivir con él, lo cual fue prácticamente la salvación de Mikasa, ya que le devolvieron la familia que acababa de perder, aunque pobre, pero eso aún no lo sabe. Gracias a que Mikasa evacuó a todos los civiles y dio la orden de regresar a los muros, pero los cadetes se quedaron sin suficiente gas para trepar el muro, así que estaban condenados a esperar hasta que los titanes se los comieran, o a recuperar el centro de reabastecimiento. Este había sido abandonado por el capitán a cargo. Mikasa llegó con los cadetes, pero todos estaban súper desanimados, entonces entró a buscar a Eren. Sin embargo, todo su escuadrón estaba desaparecido excepto Armin. Cuando este vio a Mikasa, casi se hacen los pantalones, porque no sabía cómo decirle de forma suave que Eren estaba con Diosito, así que simplemente lo dijo sin pensar. Al oír que Eren y su escuadrón fue masacrado, la moral bajó aún más, pero Mikasa ni se inmutó, y dio el peor discurso de la historia para animar a sus compañeros, ya que básicamente les dijo débiles y cobardes por esperar que los titanes los devoren en vez de pelear, ya que si no peleas es imposible ganar. Gracias a que ella fue solita, Jin animó al resto a ir detrás de ella, ya que Nikki iban a dejar que una compañera fuera sola a la batalla. Lamentablemente Mikasa estaba disfrazando su tristeza con ira silenciosa, por lo que iba sin cuidado desperdiciando todo el gas que le quedaba. Debido a eso se le acabó prácticamente de inmediato, así que Armin y Connie tuvieron que ir a rescatarla, porque sin su equipo de maniobras era imposible que sobreviviera. En realidad Mikasa ya no tenía ganas de vivir, porque nuevamente había perdido su familia. Sin embargo, su cuerpo se movía solo cuando estaba en peligro, y recién ahí se dio cuenta del terrible error que estaba cometiendo. Si se iba al cielo ni siquiera podría recordar a Eren. Entonces volvió a aferrarse a la vida tal y como Eren le enseñó, pero mientras estaba dispuesto a enfrentar a un titán con solo una hoja, otro salió de la nada, y se bajó al titán que estaba atacándola. Esto la dejó medio sonsa, pero era real que un titán la había salvado. Justo en ese momento Armin y Connie llegaron, por lo que Armin le dio su gas para que derrote a los titanes que rodeaban la base de reabastecimiento. Sin embargo, vieron al titán que atacaba a otros titanes, y ahí a Armin se le ocurrió una terrible idea. Esta idea era de subir a los titanes que lo rodeaban, para que se acerque hasta la base de reabastecimiento, y por más que era una idea bien loca, Mikasa confiaba ciegamente en Armin, así que siguió esa idea. Mientras tanto, el grupo de los cadetes empezó a tener sus primeras bajas, pero Jin se dio cuenta de que era el momento preciso para correr hacia la base, así que le gritó a todos que se muevan. Marco le dio las gracias por su liderazgo, ya que le veía madera de líder. Sin embargo, Jin no se lo creía porque hubieron muchos sacrificios, y él simplemente miró hacia adelante hasta llegar a la base. Ahí vieron a los cadetes que se quedaron en la base y abandonaron su trabajo de reabastecer, por lo que Jin le dio su kilo a los desgraciados. Sin embargo, ellos también estaban en una situación muy fea, porque el capitán los dejó y el sótano se llenó de titanes de 3 y 4 metros. Para colmo, ahora la base ya no era un lugar seguro, porque con tanta gente llamaban la atención de los titanes. Pero cuando parecía que era el fin, el titán loco llegó y se empezó a bajar a todos los titanes de la zona, ya que efectivamente lo lograron. Ahora que no tenían que preocuparse por los titanes de afuera, necesitaban librar el sótano para recargar el gas, así que desempolvaron unos rifles de la policía militar, y Armin ideó nuevamente un plan loquísimo. Este consistía en que la mayoría bajará por el ascensor, y cuando los titanes se les acerquen, les dispararán en los ojos para que los más hábiles saltaran desde las vigas hacia el cuello. Solo había una oportunidad, ya que si fallaban ese titán se comería a todos. Sin embargo, era el mejor plan que se les podía ocurrir, así que lo siguieron al pie de la letra. Lamentablemente, Connie y Sasha la cagaron, ya que ambos fallaron sus ataques, por lo que Sasha literalmente se hizo en los pantalones, ya que empezó a robar por su vida al titán. Menos mal Mikasa y Annie también estaban ahí, ya que aprovechando que los titanes iban tras los dos panchos, estas dos saltaron hacia sus nucas y los mandaron a mejor vida. Gracias a esto pudieron reabastecerse de gas y cuchillas, por lo que prácticamente estaban salvados. Sin embargo, Jin le dijo a Marco que no era un líder, si no, no habría usado así a sus compañeros. Obviamente Marco no lo veía de esa forma, ya que Jin no era fuerte, y por eso sabía cómo se sentían los débiles, lo cual le ayudaba a tomar la mejor decisión para todos. Gracias a eso era que muchos se habían salvado. Sin embargo, el otro gran héroe estaba siendo devorado por los titanes, o sea, el titán que atacaba a titanes. Sin embargo, este les dio una gran sorpresa a todos, porque usó su último aliento para bajarse a todos los titanes que sobraban, y de su nuca salió el mismísimo Eren, por lo que Mikasa no dudó y corrió hacia él para abrazarlo, porque al final no perdió a su familia. Antes de que la tragedia ocurriera, el escuadrón de reconocimiento salió en una expedición, y como sabemos, este escuadrón tenía más bajas que logros, lo cual había cambiado bastante desde que el comandante Erwin tomó el mando, pero aún tenía numerosas bajas, ya que el
30% de sus miembros moría cada año. Otra de las razones por la que la legión no era la misma de antes era el Capitán Levi, ya que él está simplemente rotísimo. A pesar de ser un minion, era el terror de los titanes, además de ser muy respetado por sus subordinados, ya que era probablemente el arma más poderosa de la humanidad. Pero de nada sirve un arma sin alguien que la controle, y ahí es donde entraba Erwin, que era bastante listo, así que se dio cuenta de que la muralla había sido atacada, y por eso decidió regresar. Obviamente no llegó a tiempo, así que nuestro prota fue tragado por un titán, pero sus ganas de pelear no terminaron ahí, ya que todavía no había cumplido su misión de desvivir a todos los titanes. Así que él mismo se volvió un titán y empezó a atacar a otros titanes mientras estaba en una especie de trance. Cuando despertó, estaba rodeado por un montón de soldados, los cuales lo tenían en la mira porque mientras estaba en otras dijo que los iba a matar a todos, cosa que se lo dijo a los titanes, pero ellos no lo sabían. Por eso le preguntaron a Eren si era un titán o un humano, a lo que Eren no sabía qué responder, ya que era ridículo pensar que era un titán. Sin embargo, el capitán que estaba a cargo de la evacuación y varios de los soldados vieron cómo Eren salía desde dentro de un titán, por lo que no tenía forma de negarlo. Incluso Armin y Mikasa estaban convencidos de que Eren era un titán, pero seguían defendiendo a Eren porque confiaban en él. Entonces Eren respondió que claramente era un humano, pero no convenció al capitán, ya que creía que Eren era una especie de infiltrado entre los muros, así que ordenó que les dispararan con los cañones. Y con la tensión del momento, Eren recordó que su papá le había entregado la llave de su sótano, además de mencionarle el poder del titán, el cual tenía que dominar para salvar a sus amigos, así que usó este poder para detener la bala de cañón, aunque solo logró crear un esqueleto y un brazo de titán. Con eso Eren confirmó que efectivamente podía transformarse en titán, pero ahora estaba en contra del tiempo, ya que cuando el humo que creó se dispersara, los iban a atacar con todo, así que vio dos salidas. Uno, escapar con su mejor esfuerzo hasta el muro y de ahí correr con su forma titán hasta su sótano en Shingashina. Obviamente esa idea era muy optimista, porque apenas diera la cara, solo lo iban a acribillar sin piedad. Entonces le dijo su segunda opción, que era confiar en Armin. Este ya estaba creyendo que iba a ser una carga para sus amigos para toda la vida, pero al escuchar que Eren le estaba confiando su vida no entendió por qué le dejó una tarea tan importante, así que Eren le contó a Armin que siempre había sido quien tomaba las mejores decisiones, como cuando llamó a Hannes en la primera aparición del titán colosal. Si no hubiera hecho eso, Eren y Mikasa hubieran sido la comida de ese titán, así que ambos estaban muy agradecidos con Armin, cosa que no tenían ni idea, así que se puso los huevos que no tuvo hasta ahora, y salió a convencer a todos de que dejar vivo a Eren era lo mejor para la humanidad. Lamentablemente, ni diciendo que Eren podría recuperar el distrito Trost, o sea, el que acababan de romper, logró convencer al chivo que estaba a cargo, ya que estaba demasiado asustado para pensar. Debido a eso, Armin no tuvo de otra más que entregar su corazón y ofrecer su vida a la idea de aprovechar el valor que Eren podría ofrecer a la humanidad. Felizmente el comandante de las tropas estacionarias llamado Pitsis llegó, y él sí tenía más huevos para escuchar a nuestros protas, así que se los llevó a la muralla, lejos de la opinión de todos los que tenían miedo, porque quería considerar seriamente la opción de usar a un titán para recuperar el distrito Trost. Obviamente Armin lo dijo para salvar su vida, pero sí pensó rápidamente en un plan para lograrlo, ya que en el distrito había una roca con la que podía ensellar el agujero, y Eren en su forma de titán tenía posibilidades de llevarla hasta la puerta. Por más que parecía un plan super loco, Pitsis decidió creer que podían hacerlo, entonces le preguntó a Eren si él también creía que podía lograrlo. Sin embargo, Eren sabía muy poco sobre sus poderes de titán, así que no podía garantizarlo. Entonces Pitsis le cambió la pregunta a si lo haría o no lo haría, y ahí ya cambiaban las cosas, ya que Eren si tenía algo era la voluntad que se necesitaba para hacerlo cueste lo que cueste. Armin seguía sin creerse que fueran a usar el plan que se le ocurrió en un par de segundos, pero Eren sí lo entendía, ya que lo más probable era que los titanes no fueran sus únicos enemigos. Mientras tanto, los soldados estaban esperando las órdenes, pero como los habían reunido a todos, era obvio que iban a tratar de recuperar Trost, y por eso habían muchos cagados de miedo, ya que no querían regresar a vivir el terror de enfrentar a los titanes. Abandonar el ejército bajo cualquier circunstancia era castigada con la muerte. Entonces empezó a generar mucho desmadre entre los soldados. Cuando Pitsis confirmó que todos iban a volver a pelear a Trost, el desmadre solo empeoró, pero Pitsis les dijo que les indultaría el castigo si se iban en ese momento, porque el miedo a los titanes era algo que no podía evitar. Sin embargo, esas personas también estarían permitiendo que sus familias vivieran ese mismo miedo. Con solo pensarlo, todos regresaron de inmediato, porque sus familias eran la razón por la que luchaban, entonces no podían dejar que eso pase bajo ninguna circunstancia. Felizmente, Armin ideó un plan para que la mayoría de los titanes se distrajeran sin necesidad de arriesgar mucho a los soldados, pero Eren igual necesitaría una pequeña guardia, que estaría conformada por los miembros de élite de la tropa estacionaria. Mikasa quería acompañar a Eren, pero como ella no estaba en su escuadrón, Eren trató de darle un cabezazo nuevamente. Sin embargo, esta vez fue admitida por el capi de esta misión. Con eso resuelto, todos corrieron hacia la roca, pero en el camino se notaba a leguas que Eren no era bien visto por un par de los miembros de élite, cosa que enojaba a Mikasa, así que el capi trató de sobrellevar la situación y concentrarse en la misión. Por lo menos lograron que Eren entendiera la responsabilidad que se estaba poniendo en sus hombros, pero eso era algo que nuestro prota ya tenía muy claro, así
que se transformó en titán como prometió, aunque lo de levantar la roca ya era avaricia, y por eso atacó Mikasa. Por lo menos Mikasa no es de las que se deja desvivir fácilmente, pero igual significaba que la misión era un fracaso, ya que Eren se había convertido en uno de los titanes tontos y se había roto los brazos y la cara solito. Por eso la albina de Elite trató de retirarse con todo el equipo. Sin embargo, Mikasa no pensaba dejarlo solo, así que el Capi tomó la decisión de cuidarlo hasta que pudieran recuperar a Eren, ya que todos eran reemplazables menos él. La albina de Elite se enojó al escuchar que iban a arriesgar a sus hombres para cuidar a un inútil como Eren, pero órdenes son órdenes, así que fueron a derribar a los titanes que se acercaban a la zona. Ahí el Capi aprovechó para decirle a Mikasa que se quede cuidando a su novio, pero Mikasa no lo quería admitir, así que se sonrojó, y solo le dijo que eran familia. Pero, ¿por qué te sonrojaste, Mikasa? Mientras tanto, los demás cadetes también estaban distrayendo titanes un poco más lejos, pero en eso Armin se dio cuenta de que Eren no se movía, entonces decidió dejar su puesto en el escuadrón de distracción y corrió hasta donde estaba Eren. Una vez que llegó se dio cuenta de que Eren no estaba consciente, entonces decidió darle un piquete en la nuca, ya que de ahí es donde salió Eren la otra vez, y al parecer estaba relacionado con el punto débil de los titanes. Efectivamente, logró conversar con Eren, que estaba en una especie de sueño, así que Armin le recordó su deseo de aniquilar a todos los titanes. Eren no entendía ni pincho, porque en su sueño estaba con toda su familia feliz de la vida. Sin embargo, al recordarle que él siempre quiso ver el exterior, Eren recordó que su más grande sueño era ver el mundo desde afuera, porque nació en ese mundo, y no iba a dejar que alguien le arrebatara su libertad. Por otro lado, Jin por poco conoció a Dios, pero Kon y Annie se encargaron de darle una mano, para que pudiera escapar hasta la muralla a salvo, por lo que pudieron ver cómo Eren empezó a mover la roca hacia la puerta. Obviamente, los del escuadrón de Elite también lo vieron, así que el Capi ordenó proteger a Eren con sus vidas, porque no podían dejar que ningún titán se acercara a él mientras completaban la misión. Lamentablemente, el último tramo era terreno plano, donde el equipo de maniobras era prácticamente inútil, así que tenían que arriesgarse a distraer a los titanes desde el suelo, lo que significaba prácticamente suicidio. Sin embargo, cuando el Capi dijo que los protegerían con sus vidas, era literalmente, ya que él mismo dio su vida junto a la mayoría de los miembros del escuadrón de Elite. Por suerte sus vidas no se sacrificaron en vano, porque Eren cerró la puerta con la roca. Ahora solo tenían que escapar, pero como seguían en un terreno plano, estaban prácticamente regalados ante los titanes. O por lo menos así sería si el Capitán Levi no hubiera llegado para salvarlos, ya que él estaba tan roto que ni un terreno plano lo limitaba a la hora de bajarse a un par de titanes distraídos. Después de que todos se evacuaron, los cañones se encargaron de la mayoría de titanes, y los que quedaron rezagados fueron eliminados en su mayoría por la Legión de Reconocimiento, pero inevitablemente hubieron demasiadas bajas como para alegrarse abiertamente por la primera victoria de la humanidad, ya que 200 nuevos residentes en el cielo era un número muy desalentador. Entre estos fríos estaba Marco, que sin que nadie lo viera fue desvivido. Eren, por su parte, despertó un día después en una prisión subterránea, ya que la policía militar lo arrestó para decidir qué sería con él. Sin embargo, a Erwin le interesaba la historia que estaba detrás del sótano de su casa. Esto más que nada porque sospechaba que el acorazado y el colosal eran humanos que se podían transformar en titán, al igual que Eren, y por eso solo querían saber qué era lo que Eren iba a hacer a partir de ahora. Eren lo tenía claro, él solo quería unirse a la Legión y rebanar titanes, cosa que le gustó a Levi, porque en sus ojos se veía que decía la verdad, así que se ofreció como su guachimán, ya que si Eren se pasaba de listo, Levi era el más indicado para enviarlo con Dios. Mientras que la Legión hacía lo posible para quedarse con la custodia, el resto del mundo tenía opiniones divididas sobre Eren, ya que el pueblo lo veía como un mesías salvador, pero eso asustaba a la policía militar, ya que creían que el pueblo podía rebelarse siguiendo ese poder que prácticamente estaban idolatrando. Por eso empezaron un juicio, que iba a quedar en manos del generalísimo Zachly. Mientras que todos se preparaban para el juicio, Erwin fue a verse con Pixies para hablar sobre el caso de Eren, ya que quería su opinión para saber cómo iba a juzgar Zachly, cosa que era bastante claro, ya que Zachly solo iba a hacer un balance costo-beneficio, para saber si Eren era bueno o no para la humanidad. Con eso claro, Erwin tuvo fe en que tenía las cartas necesarias para ganar en el juicio, así que lo llevaron a cabo con normalidad, incluso dejando que Eren no sepa nada, porque lo que haga en el juicio iba a ser muy importante, pero tenía que salir natural. Mikasa y Armin también fueron llamados como testigos, por lo que el juicio comenzó y los primeros en decir sus planes fueron los de la policía militar liderados por Nile, el cual tenía planes para diseccionar a Eren para averiguar todo lo posible antes de hacerlo un mártir. Era importante enfriarlo, porque de lo contrario temían que se crearan revuelos por el desequilibrio de poder entre las facciones del ejército. Luego le dieron la palabra a Erwin, el cual solo quería retomar la muralla María y nada más. Zachly se sorprendió de que fuera tan breve, pero Erwin prefería demostrar que Eren era útil antes de decir un montón de cosas sin bases. Debido a que la misión que Erwin planteaba dependía completamente de Eren, le preguntó si podía controlar su poder de titán, a lo que este dijo que sí, pero eso se contradecía con el informe de la retoma de Trust, ya que de ahí Rico contó que perdió el control y atacó
a Mikasa. Resulta que Rico delató a Eren, así que Mikasa la miró feo, pero mentira, a esas alturas no llevaba a ninguna parte, así que solo confirmó lo que decía el reporte, aunque también añadió que la salvó de otras 2 ocasiones. Lamentablemente, Neil indagó en los archivos de la policía y encontró que ella con Eren tuvieron un incidente en el que enfriaron a 3 traficantes, por lo que demostraba que ella tenía demasiado afecto hacia Eren, como para ser objetivas sus declaraciones. Ante tal hazaña que hicieron de chibolos, los comerciantes se pusieron nerviosos, porque empezaron a creer que tal vez Mikasa también era un monstruo como Eren, pero este los cayó a todos, porque el único monstruo era él, y ninguno en esa corte tenía razones para tenerle tanto miedo, debido a que nunca habían visto un titán. En ese momento ya se le estaba yendo la lengua, pero igual dijo todo lo que pensaba, ya que todos eran unos cobardes que se escondían detrás de la muralla. Por lo tanto, lo menos que podían hacer era estorbarle mientras él recuperaba el territorio para la humanidad. Neil se tomó esto como una amenaza, así que trató de iniciar una ejecución. Sin embargo, Levi se adelantó y empezó a patear a Eren mientras decía que lo único que necesitaba era disciplina, y qué mejor manera de enseñársela que con un poco de mano dura. La escena fue tan brutal que hasta Neil trató de detenerlo, porque podía enojarse y transformarse en titán. Sin embargo, los de la policía querían disecarlo, así que ser cuidadosos para que no se transforme en titán era un poco contradictorio. Además, Eren pudo matar solo a 20 titanes antes de cansarse, cosa que era un número nada impresionante para la fuerza de Levi, pero se preguntaba si era lo mismo para los que querían enfriarlo. Ninguno dijo nada. Entonces Erwin propuso dejar a Levi a cargo de Eren, mientras hacían la misión de recuperar la muralla María, cosa que era bastante aceptable, porque si se trataba de enfriar titanes, Levi era el mejor del mundo. Gracias a todo el show, la legión consiguió hacerse con Eren, por lo que podían demostrar que este sería útil para la humanidad. Sin embargo, Hank se penó por Eren, porque habían sido muy duros con él, aunque rápidamente se dio cuenta de que no importaba, debido a que sus poderes de titán los regeneraban en cuestión de minutos. Días después fueron trasladados a un castillo antiguo de la legión, el cual estaba en desuso debido a que un castillo tan metido no servía a una legión que trabajaba fuera de las murallas. Ahí también conocemos a un montón de personajes secundarios, que ni debería nombrar, pero me caen bien, así que ahí te van. Tenemos al Bogon que siempre presume que mató decenas de titanes, a Uruo. También tenemos a la waifu que aspira a quedarse con la pija de Levi, llamada Petra, el rubio que tiene harta facha, él, y el más NPC del grupo, llamado Gunther. Este cuarteto era el equipo de elite del capitán Levi, que básicamente era de lo mejorcito que había en la legión de reconocimiento, y por eso eran los encargados de enfriar al prota en caso se descontrole. Lamentablemente el castillo estuvo en desuso mucho tiempo, entonces tenían una misión, mucho más importante que la salvación de la humanidad, o sea, la limpieza, ya que Levi es un enfermito del orden, y polvófico. Eso de por sí ya era sorprendente, pero aún más era que Levi aceptaba las órdenes de Erwin prácticamente sin rechinar, cosa que no sería nada raro si no se tratara del soldado más fuerte de la humanidad. Petra le respondió al prota que así era antes, porque era un bandido de los suburbios. Sin embargo, Erwin lo convenció de unirse a la legión, y desde ese momento siempre le hace caso. Por otro lado, Erwin estaba planificando la misión que comenzaba en menos de 30 días, cosa que le parecía muy apresurado a Mike, el segundo más fuerte de la legión, y no solo era fuerte, sino que también astuto, ya que no se comía ese cuento de que era tan apresurado para no darle tiempo a la policía de buscar una forma de llevarse a Eren. Erwin se sorprendió de su olfato, sin embargo no podía decirle la verdadera razón. Volviendo con el prota, ese estaba tomando un tecito bien tranqui cuando llegó la loca de los titanes, o sea Hank, la cual quería que Eren la acompañara en los experimentos de un par de titanes que capturaron. Como Eren mostró interés en sus experimentos, todos se fueron y dejaron a Eren a su suerte, ya que cuando Hank habla de titanes, nunca se calla. Para colmo, Eren le pidió que le contara todo lo que experimentó, por lo que se quedaron toda la noche hablando de cosas que Eren ya había aprendido en la academia de cadetes. O sea, todo fue el pedo. Al rato, el suboficial de Hank llamado Moblit fue a verla urgentemente, porque al rato a todos los cadetes los mandaron a revisar sus equipos, ya que ellos eran los principales sospechosos, lo cual causaba mucha indignación, porque los iban a juzgar por desvivir un titán. De todas formas no encontraron un culpable, así que en lo que llegó la noche, tocaba elegir en qué parte del ejército iban a ir. Sorprendentemente Jin estaba decidido a ir a la legión, ya que mientras todos se cagaban de miedo por lo terrible que eran los titanes, este recordó que Marco lo veía como un líder, y al haber sido al cielo, entendió por primera vez a lo que Eren se refería al mencionar el valor de los compañeros caídos, porque no pensaba dejar que la muerte de Marco fuera en vano. Para colmo, Erwin se pasó de frío al mencionar que los reclutas iban a participar en la misión más peligrosa de la legión hasta el momento, lo cual desanimó a casi todos los cadetes. Sin embargo, gracias a que alguien como Jin estaba dispuesto a arriesgar su vida, inspiró a muchos de sus compañeros a mantener la decisión de unirse a la legión, aunque ninguno de ellos tenía la intención de irse al cielo como suicidas like Eren. Lo primero que hicieron fue aprender las formaciones, y luego se encontraron con Eren, el cual estaba feliz de verlos, pero Mikasa estaba más atenta que gato en peligro, porque temía que el enano de Levi le haya hecho daño nuevamente. Eren le dijo que estaba joya, así que todo parecía ser felicidad y alegría. Sin embargo, Jin le preguntó a Eren si era cierto de que perdió el control. Este no recordaba ni pincho, pero lo negó, así que les dijo a todos la clase de arma secreta en la que estaban confiando, aunque no para desprestigiarlo, sino para rogarle que se tomara en serio su trabajo. Días después salieron en la formación de flecha que Erwin desarrolló, la cual servía para evitar a los titanes. Cuando alguien avistaba a un titán a lo lejos, enviaba una señal roja que era enviada por todos en fila hasta que fuera visible por el comandante, y una vez este confirmaba la posición del titán, enviaba una señal verde para dirigir la formación hacia el lado opuesto del titán. De esta manera evitaban el conflicto en la mayoría de situaciones. Los únicos momentos en que tenían que pelear era cuando el terreno escondía a los titanes y no podían detectarlos, o con los titanes raros, pero esos eran distraídos o derrotados por los veteranos. La señal negra consistía en titanes excéntricos
excéntricos, y justo uno con rostro de mujer se apareció muy cerca a Armin. Sin embargo, este no era un titán normal, ya que aplastó a los veteranos como si fueran caca. Armin se dio cuenta de que era un humano convertido en titán, y menos mal, porque gracias a eso dejó en paz a Armin, ya que este no tenía intenciones de atacarla. Lamentablemente el flanco derecho de la formación no corrió con la misma suerte, porque fue atacado por una horda de titanes que fue llamado por el titán hembra. Volviendo con Armin, este se encontró con Reiner y con Jean, por lo que les comentó su teoría, y también que seguramente el titán hembra estaba buscando a Eren. E incluso supuso que Erwin ya tenía previsto esto, principalmente porque esta vez el titán acorazado no apareció, y lo único diferente entre el primer ataque y el segundo fue la aparición de un titán cambiante, o sea que el titán hembra era una de las personas que vio a Eren transformarse. Justo por eso la ubicación de Eren era una fachada en los informes de las divisiones, ya que Reiner y Jean creían que estaba en el flanco derecho, y Armin creía que estaba en la retaguardia. Dejando de lado eso, tenían un problemón, porque el titán hembra podía destrozar la formación, así que tenían que ganar tiempo sea como sea. Entonces Armin les recomendó ponerse la capucha para que el titán hembra no se los baje de una, porque no iba a arriesgarse a enfriar a alguien si podía ser Eren. Al escuchar que Armin no se cobardó, Jean se sorprendió, porque siempre lo vio como un afeminado que iba al lado de Eren. Sin embargo, era mucho más valiente de lo que aparentaba, a lo que Armin le respondió jaja gracias, más que nada porque no sabía qué decir a su insulto barra halago. Al empezar con el ataque, Armin fue el primero en caer, ya que era imposible para soldados normales hacerle frente, y Jean por poco lo descubre, pero Armin empezó a gritar que Eren estaba en el cielo, lo cual distrajo a la titán. Reiner aprovechó en salvar a Jean y cortarle el cuello, pero la titán hembra lo agarró y lo parruchó como si fuera una mora, aunque por suerte Reiner logró salir con vida luego de rebanarle los dedos. En ese momento Jean recordó que Reiner era un soldado de élite, solo detrás de mi casa, así que corrieron porque al menos habían ganado algo de tiempo. Sin embargo, justo después de eso, la titán hembra se dirigió hacia el centro, que era el punto donde Armin suponía que estaba Eren. Después de eso, tuvieron que esperar a que los caballos volvieran, porque en la pelea estos salieron corriendo. Sin embargo, no podían quedarse mucho tiempo, por lo que tenían que decidir quién se quedaría ahí para que los otros dos pudieran irse con el único caballo que tenían. Armin se ofreció a cambio de que le dijeran algo al comandante, pero antes esperaron un poco después de tirar una señal de auxilio, y felizmente Krista llegó para rescatarlos. A pesar de que el flanco derecho estaba prácticamente destruido, Erwin continuó con la misión. Por lo tanto, la titán hembra se aburrió de desvivir soldados mientras se dirigía hacia el centro, pero todo el centro de la formación se metió en el bosque, y les dieron la orden a todos los demás que los rodearan, y evitaran que los titanes entren. Esta orden era una locura, porque en el bosque no se podían usar señales. Sin embargo, los veteranos acataron la orden sin pensarlo, lo cual daba que pensar a las personas que habían visto a la titán hembra como Jean y Armin, porque lo más seguro es que ni los veteranos tuvieran la certeza de lo que estaba pasando. Además de que todo parecía indicar que desde el principio hubo un plan secreto, el cual consistía en atraer a la titán hasta el bosque, que era el lugar donde el equipo de maniobras funcionaba al 100%. Lamentablemente esto no era mucho problema para la titán hembra, ya que llegó a pisar a los talones el escuadrón de Levi. Sin embargo, este no dio una orden para luchar, solo lanzó una bengala sonora. Debido a esto todo su equipo empezó a ponerse nervioso, ya que el peligro era demasiado. Sin embargo, Levi les preguntó cuál era su fucking misión, y la respuesta era clara: proteger al mocoso de Eren incluso si sus vidas dependían de ello. Su misión no era pelear ni nada parecido, así que les ordenó que siguieran como estaban hasta ahora. Debido a eso, los refuerzos que venían a distraer a la titán eran aplastados, lo cual no le gustaba nada a Eren, así que por un momento pensó en convertirse en titán. Sin embargo, Petra le pidió que confiara en ella y en el escuadrón de Levi, lo cual le recordó cuando estuvieron entrenando, ya que en uno de esos días Eren tuvo su primer caso de impotencia titánica, en el que se trató de transformar y no pudo, pero después de un rato se transformó sin querer. Esto puso de los nervios a todos en el escuadrón, por lo que Levi tuvo que calmarlo, pero luego de observar bien la escena, Hank se dio cuenta de que su brazo titán estaba agarrando una cucharita, o sea que para transformarse tenía que tener una intención clara, no solo morderse y listo. Al confirmar que Eren no se transformó sin autorización, todos se mordieron la mano como disculpa, pero le pidieron que confiara en ellos para protegerlo, por lo que Eren decidió tener fe en el escuadrón de Levi. Gracias a eso llegaron al centro del bosque, donde Erwin estaba esperando con un montón de trampas, con las que logró inmovilizar a la titán hembra para sacar al humano que estaba ahí dentro. Petra y los demás le dijeron a Eren que esto era lo que se conseguía si confiaba en ellos, ya que era GG para la titán hembra. Sin embargo, Eren seguía preguntándose por qué no les habían dicho el plan. Era entendible que no se lo dijera a Eren, porque no tenía la confianza de nadie, pero el escuadrón de Levi, eso era raro. Auruo se enojó por la insinuación. Sin embargo, era obvio que ese era el caso, y era entendible porque ninguno de los del escuadrón de Levi eran parte del escuadrón antes del ataque a la muralla, y en ese lapso de tiempo pudo haber una infiltración que hubiera malogrado todo el plan. Tal como dijo, se tomó todas las precauciones habidas y por haber. Por lo tanto, ahora tenían al titán hembra en bandeja de plata, o quizá no tanto, ya que Levi no podía sacar al humano del titán debido a que podía endurecer partes de su cuerpo como el titán acorazado. Esto era un problemón, pero no tenían tiempo para esperar, así que decidió usar explosivos para sacar al humano a la fuerza. Sin embargo, la titán hembra dio un grito súper fuerte que atrajo a muchos titanes. Mikasa trató de ir hacia ese sonido, pero Sasha la detuvo, ya que ese es el clásico grito de las bestias en peligro, y en la casa estaba el dicho de que en ese momento es cuando más peligro se corre. Tal como dijo, la titán hembra estaba sacrificando todo, ya que por más que trataron de protegerla, se dejó comer por los titanes, así que dieron la orden de retirada con las manos vacías. El prota y el escuadrón de Levi no sabían de esto, entonces se emocionaron por regresar, y hasta mandaron una señal para que el capitán regrese, pero el que los interceptó fue otro soldado, el cual no tenía buenas intenciones que digamos, ya que se bajó a Gunther de un tajo. Mientras tanto, Hank se preguntaba por qué Erwin mandó a Levi a reabastecerse. Entonces
Entonces este le dijo que era porque no vio ningún humano siendo comido, por lo tanto cabe la posibilidad de que los poderes de Titán sean algo que se puede entrenar para controlar. Y si llega a ser así, toda la info que tenían de la transformación de Eren era inútil, o sea, de que su equipo quedaba inútil y que no podía transformarse 2 veces. Tal como Erwin pensaba, era exactamente así, ya que la Titán hembra era ese soldado misterioso, el cual nuevamente estaba persiguiendo a Eren, aunque esta vez estaba el escuadrón de Levi para defenderlo. Otra cosa que Erwin aprendió era que tenía que estar dispuesto a posar todo para ganarle a los titanes cambiantes, ya que ellos estaban en ese mood, y si siempre buscaba la mejor opción, nunca tendría la determinación necesaria para vencerlos. Justo eso era lo que estaba pasando en el escuadrón de Levi, ya que ellos querían hacer la mejor jugada, o sea que Eren escapa al cuartel mientras que los demás se encargaban de la Titán hembra. Sorprendentemente el escuadrón de Levi empezó ganando, porque toda la experiencia que tenían juntos hacía que la Titán hembra no se pudiera ni defender. Sin embargo, Eren recordó que Levi le dijo que él nunca sabía cuál era la respuesta correcta, ya que podía confiar en sus amigos y su fuerza todo lo que quisiera, pero el resultado siempre es incierto. Tal como dijo, el Titán hembra se bajó al primer descuido, ya que se logró curar mucho más rápido concentrando la curación en uno de sus ojos. Debido a eso agarró en mala posición a Petra y la hizo puré de waifu. Auro trató de vengarlos al ver su cuello expuesto, porque no sabía que podía endurecerse, así que terminó igual que sus otros dos compañeros. El prota perdió el control de sus pensamientos y se transformó para bajarse a la Titán hembra, ya que no solo había enfriado a muchos de la legión, sino que también se llevó a sus queridos compañeros, cosa que lo atormentaba porque pensaba que pudo salvarlos si actuaba antes, en vez de dejarles todo el trabajo al escuadrón de Levi, o incluso mucho antes porque cuando estaba Levi con ellos tenían todas las de ganar. Sin embargo, en este punto era inútil pensar en eso, solo tenía que enfriar a la Titán hembra para vengarlos. Para su mala suerte la Titán hembra peleaba muy bien, ya que sin brazos logró mantener su distancia, y cuando recuperó sus extremidades se bajó a Eren de una patada y se lo comió. Mikasa vio eso en Full HD, por lo que la correteó para sacar a Eren de su boca, pero Levi la interrumpió para que entre los dos pudieran asegurarse de tener a la Titán hembra. De inmediato Levi se dio cuenta de que Mikasa era la chica que sobreprotegía a Eren, entonces le aclaró que su misión era recuperarlo, no enfriar a la Titán, ya que con su endurecimiento era muy complicado enviarla con Dios, por lo tanto tenían que concentrarse en lo más importante. Mikasa entendió casi a regañadientes, pero tampoco es que tuviera mucha chamba, porque Levi mismo se encargó de filetear a la Titán, tan rápido que la pobre no pudo reaccionar a todos los cortes que le caían. Al verla tan expuesta, Mikasa trató de ir tras su cuello, pero eso era una trampa, porque la Titán aún podía mover sus brazos. Debido a eso, Levi tuvo que salvarla, pero a costa de su tobillo, ya que pisó mal por la prisa. De todas formas, lograron rescatar a Eren, así que la dejaron ahí, y se fueron, con más cuerpos que resultados, pero al menos con Eren vivo. Para colmo, un par de pelotudos trataron de recoger el cuerpo de su amigo, por lo que trajeron un par de titanes, ocasionando que tuvieran que dejar los cuerpos que sí pudieron recuperar, para liberar la carga y correr más rápido en los caballos. Levi no quería, porque entre esos cuerpos estaba su escuadrón, pero tampoco podía protegerlos por su pierna, así que al menos consoló a uno de los pelotudos con el escudo de la legión, ya que esa era la prueba de que dieron su vida por la humanidad. Al llegar a la muralla todos empezaron a rajar de la legión, porque regresaron demasiado rápido, y sin mencionar que estaban hechos polvo, y con muchas menos personas que antes, por lo tanto no tenían explicaciones para los que perdieron a sus familiares, como el padre de Petra, que creía que su hija estaba a salvo por pertenecer al escuadrón de Levi. Obviamente no fue el caso, y para muchos igual, así que la legión fue congelada, y Eren fue puesto en custodia de la policía militar para un nuevo juicio definitivo. Por otro lado, vemos a Annie despertar de una siestita bien chill, porque en la policía militar como que no había mucho trabajo. Para colmo, el poco trabajo que tenían no lo querían hacer, así que los superiores enviaban a los nuevos a hacerlo, lo cual enfermaba a un tal Marlo, el cual quería ascender a la cima de la policía militar para imponer el orden y erradicar la corrupción en esta institución. Annie se sorprendió porque era igualito a Eren, o sea, alguien que iba contra de la corriente, pero quizá demasiado, ya que cuando vio a sus superiores hacer tratos turbios, ese trató de denunciarlos, pero solo se ganó una paliza por no saber respetar a sus mayores. Para su suerte, su amiga Hitch y Annie fueron a defenderlo con la excusa de que estaban haciendo mucho escándalo, así que los superiores lo dejaron en paz. Marlo vio la posibilidad de ejecutarlos, y hasta Annie estaba dispuesta a ayudarlo, pero este no pudo hacerlo, cosa que probablemente Eren sí hubiera hecho, por lo que Marlo quedó como un fanfarrón, ya que a la hora de actuar se acobardó. Después de eso tuvieron que escoltar al corraje donde trasladaban a Eren, pero en medio de su chamba fue llamada por Armin, el cual le pidió que los ayudara a llevarse a Eren fuera de la muralla interior. Annie no entendía por qué ella, o por qué querían hacer algo tan loco, así que Armin le contó que no conocían a nadie más, pero principalmente porque sin alguien de la policía era prácticamente imposible salir de la ciudad. Por eso y porque necesitaban tiempo para reunir pruebas a favor de Eren, así que Annie aceptó con tal de que no enfriaran a Eren los de la policía militar. Luego de caminar un rato llegaron a un pasaje subterráneo, el cual era el terror de Annie. Al principio dijo que no porque tenía miedo a la oscuridad, pero la razón por la que querían llevarla hasta ahí era porque creían que Annie era la Titán hembra. Resulta que Annie estaba usando un equipo de maniobras que no era suyo. Además, se parecía a la Titán hembra, pero como podemos ver, no eran pruebas muy confiables. Esto significaban que no tenían certeza, pero era todo o nada, porque la legión estaba al borde del abismo. Por lo tanto se la jugaron toda y tuvieron razón, ya que Annie confesó que cometió un error al no enfriar a Armin, ya que es debido a él que ahora estaba tan arrinconada. Los miembros de la legión trataron de detenerla, pero fue todo en vano, porque Annie estaba muy precavida, y por eso llevó un anillo con una cuchilla oculta, cosa que le fue de ayuda para transformarse en la Titán hembra. Nuestros protas trataron de correr, porque era peligroso salir con ella así esperándolos. Sin embargo, lo que tenían que hacer ahora era enfrentarla con el poder de Titán de Eren. Lamentablemente, ese no podía transformarse porque no se creía que Annie
fuera mala, cosa que enojó mucho a Mikasa, porque lo vio con sus propios ojos, y aún así no quería pelear. Ante su impotencia titánica, Mikasa y Armin tuvieron que tomar algunas de las salidas que Annie creó, pero lo más probable era que alguno de los dos se fuera con Dios por Annie, aunque eso solo si Eren no fuera el más al lado de su casa, porque el golpe que Annie lanzó fue justo al medio, donde Eren estaba pensando sobre si era buena idea enfriar a Annie o no. Por otro lado, Neil no sabía por qué era tanto disturbio, así que culpó a Erwin de crear una rebelión, pero sus hombres se dispersaron, ya que necesitaban a todos los hombres posibles en el campo de batalla. Eren por su parte estaba en coma, así que cuando Jin llegó le dijo que era un inútil, porque a pesar de dejar sus vidas en sus manos, este los estaba defraudando, cosa que era entendible, porque Eren aún creía en el poder de la amistad y esas cosas. Sin embargo, Armin le dijo la cruel realidad, o sea que para cambiar algo y triunfar tenían que ser capaces de abandonar su humanidad. Annie era capaz, así que esperaba que Eren entendiera la situación y se transformara, pero mientras tanto la Legión logró capturarla, aunque no por mucho, porque en la ciudad no cabían suficientes trampas para inmovilizarla como en el bosque. Por eso se liberó fácilmente, y por poco se enfría Mikasa, lo cual hizo que el prota recordara todo lo que Annie le había quitado. Entonces Eren se concentró en recordar lo que sufrió y gracias a eso pudo transformarse con absoluto control por primera vez. Ahora que ambos eran titanes empezó una batalla titánica, ya saben, por dos titanes. Bueno, chistes malos aparte, Eren la tenía difícil, porque Annie era muy buena cuerpo a cuerpo, y por eso Eren nunca pudo ganarle. Sin embargo, igual daba pelea, a costa de la seguridad de los ciudadanos, pero buena pelea igualmente. Al oír que todo fue un plan de Erwin, Neil trató de ejecutarlo, pero Erwin estaba convencido de que esto era un paso hacia adelante para la humanidad, por lo que Neil recapacitó y desplegó sus tropas para ayudar a los ciudadanos. Volviendo con Eren, este fue estampado con la pared, pero sus deseos para enfriar a Annie eran algo igual de fuertes que su voluntad, así que se levantó todo hecho pija, y se encargó de detener a Annie antes de que trepara la muralla. Annie aún quería vivir, pero no podía escapar de la boca del lobo, así que se hizo hielito junto con el titán de Eren, aunque en su caso fue salvado por Levi, el cual hizo un último esfuerzo para mantenerlo con vida, y que de paso no se coma la que tenía que darles información por el bien de la Legión. Lamentablemente Annie estaba hecha un chupete, así que no había información que recolectar, pero Erwin decía que estaba bien, porque lo que consiguieron era suficiente. Por suerte fue tal como dijo, porque los altos mandos le preguntaron en qué beneficiaba sus acciones a la humanidad, y él con todos los huevos dijo que ahora confirmaron que tenían infiltrados en el ejército, o sea que era hora del contraataque de la humanidad. En una escena post créditos se nos muestra que una parte de la muralla fue destruida, y en ella podemos observar como una cara de titán colosal aparece. Bueno, esto fue todo de la primera temporada de Shingeki. Gracias por esos 100 suscriptores y nos vemos en la siguiente. Bye bye.